Hola, buenos días. Empezamos la sesión de ictus y convulsiones que nos va a dar el doctor Ernesto Hernández. Y nada, esperamos que os guste a todos. Y nada, ánimo. Sí, soy Ernesto Hernández, médico del Centro Coordinador, y hablaremos un rato sobre el ictus y las convulsiones en las unidades de soporte vital básico y avanzadas. El ictus como problema de salud es importante porque es una patología muy frecuente con una alta incidencia al año. Es la segunda causa global de muerte y es la primera en la mujer. Es el principal responsable de discapacidad en el adulto y es la causa más común de demencias no neurodegenerativas. En nuestro entorno tenemos cada día ictus en el servicio y códigos ictus, que son pacientes específicos que cumplen con unos criterios que ahora veremos, tenemos casi 700 al año, o sea, 1.8, 1.9 al día aproximadamente de códigos ictus en la comunidad. Los hospitales que reciben códigos ictus son aquellos que pueden hacer fibrinolisis o trombectomía mecánica. El hospital que más recibe son Espaces, como veis aquí, porque es el que más ventana terapéutica tiene, hace tanto trombectomía como fibrinolisis y tiene una afluencia de pacientes mayor que el resto de hospitales, porque recibe todos los que le toca de Palma, más todos los que le toca de Inca, Alcudia, toda esta zona que son código ictus van a son Espaces. ¿Qué es el código ictus? Es una actuación coordinada de los servicios de urgencias extrahospitalarios con los centros hospitalarios que pueden recibir a los códigos ictus, o sea, aquellos hospitales útiles, porque pueden hacer tanto fibrinolisis endovenosa como trombectomía mecánica. ¿Con qué objetivo se crea el código ictus? Con el de incrementar el número de pacientes que se pueden tratar con terapias de reperfusión, o sea, fibrinolisis o trombectomía, para reducir los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta que se abre la arteria del tratamiento definitivo, porque el ictus es una patología tiempo dependiente. Estandarizar la toma de decisiones para hacer siempre lo mismo y reducir la dependencia y la mortalidad con todo ello. El código ictus se podría decir que tiene una parte extrahospitalaria, que es el código que activamos nosotros, el extrahospitalario, y luego hay un código ictus intrahospitalario. El extrahospitalario lo que hacemos es identificar rápidamente al paciente y trasladarlo coordinado con el hospital a aquellos pacientes que cumplen criterios para entrar dentro del código ictus, que puede hacerse terapia de reperfusión, y asegurándolo en las condiciones óptimas al hospital que le va a hacer el tratamiento. Y el código ictus intrahospitalario, una vez que nosotros hemos activado al neurólogo de guardia, él pone en marcha dentro del hospital una serie de actuaciones para ahorrar los tiempos, tanto de llegada a urgencias, analíticas, TAC, traslados al TAC, traslados a unidad de ictus, y ahí se pone en marcha laboratorios, radiología. Y ese es el código ictus intrahospitalario, que lo activa en algunos hospitales el neurólogo de guardia y en otros hospitales el intensivista de guardia. Es importante saber y conocer y tener en cuenta siempre que tiempo es cerebro. El ictus es una emergencia médica, igual que lo es el infarto de miocardio, precisa tratamiento inmediato y debemos iniciar el tratamiento precozmente. Cuanto más tiempo pase, más neuronas mueren y son irrecuperables. Cada minuto que pasa se pierde 1,9 millones de neuronas. Al principio del ictus hay un área que queda ya necrosada, que no tiene probabilidad de recuperación, queda un área hipoperfundida, que es la que queremos recuperar, y queda un área sana. Entonces, esa área que queda hipoperfundida es la que queremos recuperar. El flujo sanguíneo cerebral, en el momento que se obstruye la arteria, empieza a disminuir y empieza a haber una serie de alteraciones, primero funcionales y luego estructurales, que terminan con la apoptosis y la muerte celular de la neurona. Por eso hay que, cuanto antes, llegar al hospital y mantener al paciente neuroprotegido, o sea, normoglucémico, normooxigenado, normotérmico. ¿Quién detecta el código ictus? Pues lo puede detectar cualquier médico de PAC o de centro de salud o de la UBI móvil, o un enfermero nuestro o de una residencia, o el técnico que llega a un servicio para el que no ha sido activado por un código ictus y detecta los síntomas del código ictus. Y ante la sospecha,
del código ictus, lo que hacemos es, quien sea donde quiera que esté, llama al 061, que es el número de referencia y es donde se activa, ¿no? Básicamente se usa la escala de Cincinnati, es la más sensible de todas las que hay, o la FAS, que es la misma, que lo que busca es la simetría facial, diciéndole al paciente que sonría. Si hay una en mi cara que no se mueve, pues es positivo. Decirle al paciente que con los ojos cerrados suba los brazos, si está sentado 90 grados y si se está tumbado 45 grados, y si en 10 segundos uno de los dos brazos claudica, es positivo. Y decirle que diga una frase, que diga su nombre o que diga qué día estamos, y si habla enredado o le faltan palabras en el lenguaje o no habla, también es positivo. Cualquiera de los tres es criterio para activar el código ictus. Ahora lo veremos en detalle. Entonces, ¿cómo sucede el código ictus? Así por encima y rápido. La llamada entra al centro coordinador, el operador recibe la alerta, lo registra el incidente, ubicación, dónde está, y lo clasifica en síntomas neurológicos. Si tiene la boca torcida, si llaman porque hay una alteración súbita del lenguaje, si mueve mal alguna extremidad, inmediatamente esa llamada pasa al médico regulador, igual que pasa un dolor torácico en categoría de consulta médica de máxima categoría. El médico hace la valoración clínica hablando con el alertante o con el paciente, si es posible, y obteniendo todos los datos, entrando en el SIAP, en historia de salud, valorando toda la situación clínica y mirando qué tratamiento se está tomando el paciente, qué Bartel tiene, qué ranking tiene, o sea, qué calidad de vida tiene, si es independiente, si es dependiente. Y el médico decide el tipo de respuesta. El tipo de respuesta puede ser, bueno, en el ictus, si decidimos que es un código ictus, el tipo de respuesta siempre es una emergencia. Y el tipo de recurso dependerá de la clínica. Puede ser comunidad de soporte vital básica o comunidad de soporte vital avanzada. Entonces, una vez que se activa la ambulancia, se llama al recurso, se le explica a qué va, en teoría debería ser así, o por teos o verbal. Y una vez que el recurso llegue, que hace la valoración, que ahora veremos cómo se hace todo, la valoración del paciente con posible código ictus, llama al médico regulador y el médico regulador con esta información es que llama al neurólogo y activa el código ictus. O sea, al hospital se llama una vez que el recurso nuestro ha valorado al paciente. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar sobre un ictus? Pues que el paciente tenga lo que hemos dicho, simetría facial, debilidad o parálisis de alguna extremidad o ataxia. O pues o sordera unilateral, pérdida de visión monocular o de algún campo visual, y a aquellos pacientes que tenemos alteración de conciencia que están en coma y hemos descartado patología traumática, tóxica, patología psiquiátrica, esos pacientes en coma que pueden ser de etiología neurovascular también, en el caso que no estemos seguros que puede ser y sospechamos que es neurovascular, se activa también el código ictus. ¿Qué escalas prehospitalarias se usan para el código ictus? Bueno, las que usamos aquí en Baleares y la más sensible es la escala FAS o Cincinnati, que es esta que hemos mencionado antes, que explora la simetría facial, el déficit motor en alguna de las extremidades o la alteración del lenguaje. La escala MEN, que es una escala que podéis, que también hay una app en el teléfono que podéis bajar, que explora, aparte del déficit motor, ahora las veremos en detalle, también explora la campimetría y la coordinación índice-índice y talón-rodilla. La escala RACE, que es una escala que se creó en Cataluña para detectar los ictus de gran vaso, que es la que está instaurada en nuestro servicio. También está la Madrid Direct, hay muchas escalas. Las que usamos aquí están en protocolo, son la escala Cincinnati, la FAST, para detectar el ictus, y la escala RACE para detectar si el ictus es de gran vaso. Esta es la escala FAST o Cincinnati. Hay que decirle al paciente que sonría o que muestre los dientes. Lo hacemos delante de él para que nos imite. Y si hay asimetría, es positivo. Si el paciente le decimos que alce los brazos
y claudica en menos de 10 segundos, es positivo. Si está sentado 45 grados, si está tumbado, perdona, si está sentado 90 grados, si está tumbado 45 grados. Y decirle que diga alguna frase y ver si tiene alteración del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje es diferente una disartria de una afasia. La disartria es el paciente que tiene un discurso coherente, pero arrastra la lengua cuando habla. Y la afasia es el paciente que o le faltan palabras o directamente no dice nada. Es un trastorno de la comunicación y es un signo de mayor gravedad, la afasia, que la disartria en el ictus. Cualquiera de los tres es criterio suficiente para activar el código ictus. La escala RACE, que lo que pretende es detectar si el ictus es de gran vaso, que va de 0 a 9 puntos y por encima de 6 puntos positiva, pues también tenéis una app donde la podéis ver y lo que determina es si el paciente, dependiendo si la hemiparesia es izquierda o derecha, se explorará si tiene asomatognosia o anosognosia, que es que no detecta que la extremidad parética es suya, y si le decimos que haga alguna orden como aplaudir, intenta aplaudir porque no reconoce el déficit. Y entonces aplaude con la mano sana. O si tiene desviación oculocefálica, o sea, hay que hacer la escala completa. Y si nos da que tiene más de 7 puntos, pues este paciente a lo mejor, si por ejemplo está en Manacor, no debería ir a Manacor, debería ir a Son Espaces. Y si está en el área de Son Yacen, debería ir también a Son Espaces, porque este paciente que tiene alta sospecha de tener un ictus de gran vaso no se va a beneficiar seguramente de la fibrinolisis intravenosa. Tendrá que hacerse una terapia de reperfusión mecánica, una trombectomía. Y esta escala es la que intenta detectar que este ictus es de gran vaso. Esta es la escala MEN, que actualmente no está oficialmente instalada en el servicio, pero también se usa muchísimo en algunos servicios. Y además de detectar la asimetría facial, el déficit motor de la extremidad, la alteración del lenguaje, también busca alteraciones de la coordinación. Con la maniobra índice-índice, índice-nariz, también explora los campos visuales. Y es una escala que de momento no estamos usando. Entonces, si el paciente tiene el déficit neurológico porque tiene la escala Cincinnati con cualquiera de los tres, uno o más positivo, si la hora de inicio de los síntomas es menor de 6 horas, y si tiene una buena calidad de vida, o sea, tiene un ranking menor de 3, es independiente para las actividades básicas de la vida, si cumple los tres criterios, se activa el código ictus. ¿Cómo sabemos la calidad de vida? Pues un paciente que tiene un ranking menor de 3 es un paciente que es capaz de vivir solo. O sea, esta es la escala, que ya la habéis visto seguro en los protocolos, pero la pregunta básica es, ¿el paciente es capaz de vivir solo? Si el paciente es capaz de vivir solo, aunque sea con alguna ayuda, es criterio de código ictus. Si el paciente no es capaz de vivir solo, ya no entraría en código ictus. Esta es la escala ABCD2, porque son 2Ds, que usamos en la central para cuando un paciente activamos un código ictus, llegáis y nos dicen ya está asintomático, ha sido un AIT, un accidente isquémico transitorio, usamos la escala ABCD2 porque si es positiva va de 0 a 7 puntos. Explora la edad del paciente, la tensión arterial, cómo fue la clínica cuando tuvo los síntomas antes que volviera a la normalidad, cuánto duraron y si el paciente es diabético. Va de 0 a 7 puntos. Si tiene más de 5 puntos y es positiva, este paciente debería ser comentado también con un neurólogo de algún hospital que tenga el código ictus activado. Quiere decir que si el paciente está en INCA, tenemos una IT en INCA, debería ir al hospital de INCA, excepto que la ABCD2 de mayo, por ejemplo, de 7 puntos. Entonces debería ser comentado con Son Espaces. Porque esta escala lo que intenta determinar es este paciente que ha tenido un AIT, una isquemia transitoria, ¿qué probabilidad tiene que en las próximas horas vuelva a tener otro ictus? Estos criterios los manejamos en central, son los criterios que tenemos que saber para determinar si el paciente es tributario o no de código ictus o de trombectomía mecánica directamente. Hay pacientes que tienen contraindicada la fibrinolisis intravenosa, pero no la trombectomía mecánica. Por ejemplo, un paciente que toma los nuevos anticoagulantes apixaban, no se puede fibrinolizar, pero sí se podría hacer trombectomía mecánica, con lo cual, por ejemplo,
un paciente que estamos atendiendo con un código ictus en Capdepera, que su hospital de referencia para el ictus es Manacor, al cumplir un criterio de exclusión de fibrinólisis intravenosa ya no podría parar en Manacor, debería ir directo a Son Espases. Es importante conocer los diagnósticos diferenciales del ictus, porque cuando llegamos y hacemos todo el ABCD, miramos la glucemia, intentamos valorar al paciente y descartar patologías que puedan simular el ictus, ¿no? Como la hipoglucemia, como es un paciente que convulsiona y queda con una parálisis de TOC, un tumor cerebral, una encefalitis, una meningitis, pueden simular el ictus. Pero nosotros, ante la duda, lo activamos. Luego ya en el hospital se verá si esto que creíamos que era un ictus termina siendo un tumor cerebral o cualquier otra patología. En nuestra comunidad hace unos años ya se puso en marcha el código ictus pediátrico, por eso, cuando vemos que en otras comunidades dicen código ictus de 18 a 80 años, aquí eso está desfasado. Hace años que nosotros el código ictus no tiene edad, ni por debajo ni por encima. Va de 0 a 100 años, porque lo que vale es la calidad de vida del paciente. Si el paciente tiene 90 años y vive solo y es independiente para todo, el código ictus se activa. Si está dentro de las primeras 6 horas y si tiene clínica, claro. El código ictus pediátrico tiene la peculiaridad que es hasta la 8ª hora, porque los pediatras la ventana terapéutica la tienen ampliada hasta la 8ª hora. Así como en el adulto es hasta la 6ª hora, en los pacientes pediátricos es hasta la 8ª hora. Y los síntomas que tenemos que detectar son los mismos. Son pacientes que tienen trastorno súbito del habla, déficit motor, alteración de la coordinación, alteración del lenguaje, o es por ejemplo, una convulsión atípica en un niño epiléptico, habría también que valorarlo. Este protocolo lo tenemos también colgado en intranet. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ambulancia de soporte vital básico cuando llega al lugar del incidente? Pues valoración ABCD, de aérea, control de la frecuencia respiratoria, la saturación, tensión arterial, frecuencia cardíaca, hacer las escalas de RACE, la escala de FAST da positivo, pues hacemos la escala de RACE. La glucemia, miramos temperatura, miramos todo. Y una vez que hemos valorado al paciente, llamamos a central y informamos para activar el código ictus. Hay que registrar en la hoja asistencial la última hora que fue visto asintomático, la hora de inicio de los síntomas. No se puede poner paciente que hace 4 horas. No, se tiene que poner paciente que a las 16 horas o a las 17 horas comenzó con la sintomatología, o paciente que con hora de inicio desconocida y última hora que fue visto asintomático, tal hora. Hay que registrarlo. También hay que registrar en la hoja asistencial la medicación que toma el paciente y si no toma nada, no toma medicación ninguna. Hay que colocar al paciente en posición de cúbito supino con la cabecera elevada a 30 grados para evitar las broncoaspiraciones. Ellos hacen hipomotilidad esofágica por el propio ictus y tienen riesgo de hacer broncoaspiraciones. Si presenta vómitos hay que ponerlo en posición lateral de seguridad, hay que aspirar. Hay que administrar oxígeno si lo precisa, si satura menos del 95%. Controlamos tensión arterial, saturación, frecuencia cardíaca, temperatura, glucemia. Dieta absoluta, no se le da nada al paciente por vía oral, ninguna medicación. E informar a la central para activar el código ictus. Un familiar debe acompañar al paciente porque si luego hay que firmar el consentimiento informado para cualquiera de los tratamientos y el paciente no puede firmar porque la enfermedad te ha paralizado la extremidad con la que firma o tiene problemas para explicar cuándo comenzaron los síntomas porque no está disátrico o afásico, siempre tiene que ir un familiar acompañante, ya sea por sus medios o en la ambulancia. Y pensar todo el tiempo que es una patología tiempo dependiente, que hay que llegar al hospital cuanto antes. En las unidades de soporte vital avanzado, además de lo anterior, pues hacemos electro, colocamos 2 vías periféricas, iniciamos las vías siempre con suero fisiológico, nunca con glucosado, salvo hipoglucemia. Se trata la tensión si está por encima de 220-120. Se puede usar la betalol o rapidilo, siempre intentando evitar las caídas bruscas. Controlamos la glucemia capilar, el paciente ha de estar normoglucémico. Se recomienda entre 70 y 155. Evitar hipertermia, si el paciente tiene la temperatura por encima de 37,5, hay que iniciar tratamiento con paracetamol o con nolotil. Y si convulsiona, pues inicia tratamiento
de convulsiones de nuestro servicio con benzodiazepinas. En ambos, o sea, tanto en la sanitarizada como en la avanzada como en la básica, esto vale para todas. No se debe administrar nunca a un paciente con ictus ni antiagregantes ni anticoagulantes porque no tenemos TAC, no sabemos si es isquémico o hemorrágico. Se deben evitar maniobras invasivas salvo necesidad. Hay que hacer el traslado cuanto antes, esto se insiste todo el rato, no perder tiempo haciendo una técnica que no beneficie al paciente. Realizar y registrar las escalas en la hoja asistencial, la escala de fases positiva, porque tiene alteración en el habla, en la extremidad y desvía de comisura bucal. Y la escala de Reis tiene 6 puntos, 7 puntos, lo que nos dé la escala. Y en el caso de la sanitarizada, pues se puede hacer telemedicina con el médico regulador enviando el electro y pautando el tratamiento que fuera pertinente desde el centro coordinador. Es, bueno, importante que sepáis que aquí en el servicio hay un grupo de trabajo de código ictus que revisa los casos que hemos asistido, la hoja asistencial, el tratamiento que se hizo en el hospital, cómo evolucionó el paciente. Y recientemente hemos ganado el premio Diamante aquí el 061 de Baleares porque cumplimos con los criterios de la iniciativa Ángel. La iniciativa Ángel es interesante, es una página web que tienen donde hacen formación gratuita. Si estén interesados en tener mayor formación en ictus, entráis en la iniciativa Ángel de ictus y ahí hay cursos para hacer tanto para técnicos como para médicos y enfermeros. Bueno, concluyendo el ictus, antes de pasar a convulsiones, los criterios de activación, cualquier paciente que tenga un déficit motor menos de 6 horas con un ranking menor de 3, o sea que sea independiente. Recordad que la edad no es un criterio de exclusión. En Menorca, en Ibiza y Formentera, de momento, sí lo activamos con 6 horas, pero si tiene que ir a Cammises, con más de 4,5 horas ya no se hace fibrinólisis intravenosa, entonces en Ibiza, Menorca, con más de 4,5 horas seguramente no activaremos el código para Cammises. Ahora con el helicóptero y los primarios se está intentando que estos pacientes puedan llegar una vez realizado el TAC. Si tienen criterio de trombectomía puedan venir directo a Son Espacios. Recordad que la ventana terapéutica es muy estrecha, tiempo es cerebro. La adecuada actuación en las primeras horas es fundamental para salvar tejido cerebral, o sea que el paciente esté normoglucémico, normotenso, normooxigenado, es lo que llamamos neuroprotección fisiológica. Todo ello mejorará los resultados y disminuirá la mortalidad y la morbilidad y las discapacidades en el paciente que ha sufrido un ictus. Bueno, ahora pasamos a las convulsiones. Las convulsiones representan el 3% básicamente de todas las actuaciones que hace el 061. Es una expresión clínica de una descarga neuronal excesiva, desorganizada y generalmente son autolimitadas. Una convulsión dura de segundos a minutos. La epilepsia es la enfermedad que tienen los pacientes que tienen varias crisis convulsivas, del tipo que sea. Y otro concepto importante es saber lo que es un estatus epiléptico que se ha modificado. Antiguamente era un paciente que convulsionaba más de media hora. Actualmente se define estatus epiléptico aquel paciente que tiene una crisis convulsiva de más de 5 minutos. O que después de una crisis vuelve a tener otra sin haber recuperado el nivel de conciencia. Un paciente de una crisis convulsiva queda poscomicial y antes de recuperar el nivel de conciencia vuelve a tener otra crisis convulsiva, se considera también estatus epiléptico actualmente. Las causas de convulsiones son múltiples. Un traumatismo, drogas, abstinencia, hipoxia, muchísimas causas hay de convulsiones. Si lo miramos, las clasificaciones de la epilepsia y de las convulsiones son múltiples, por etiología, por ejemplo, aquí las convulsiones focales que afectan solo un hemisferio y puede ser que el paciente tenga el foco en una parte del cuerpo y puede estar consciente o no. O una convulsión generalizada, que son las más aparatosas, que son las tónico-clónicas que hemos visto, que generan muchísima ansiedad entre la familia y entre los que están con el paciente. Y luego están las crisis de ausencia, que es un episodio de deterioro repentino y profundo de la conciencia. El paciente se queda mirada en blanco, no dice nada, pero mantiene el tono corporal. Es una crisis epiléptica atípica, bueno, que es diferente. Suele ocurrir durante la infancia y suele durar entre 5 y 10 segundos aproximadamente. Y muchas veces en el día el paciente tiene varias crisis
Depende de la edad, por ejemplo, en el neonato la causa más frecuente de convulsión es la encefalopatía hipóxica. También puede ser infecciones del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas. A medida que el niño crece, la causa cambia. En el lactante y en el niño, la principal causa de convulsión es la convulsión febril, que ahora la veremos en detalle. También pueden causar convulsiones en los niños, infecciones, las intoxicaciones y la propia enfermedad, la epilepsia. Un niño que ya está diagnosticado como epiléptico porque ha tenido varias crisis y esto es una causa también de convulsión, pero no es la más frecuente a esa edad. A esa edad es la convulsión febril. En los adolescentes, pues ya en los niños epilépticos, la supresión de los tratamientos antiepilépticos es la principal causa de convulsión. Los traumatismos, los tumores. Las clasificaciones de las convulsiones y la epilepsia, como veis, es compleja. Pues se puede dividir en focales generalizadas y desconocidas, y dentro de ellas si son autolimitadas a un hemicuerpo, si son focales o no, si hay alteración de la conciencia o no. Lo más importante cuando llevamos una convulsión es saber si la convulsión está causada por una causa que es tratable, si es por una hipoxia, si es por una hipoglucemia, o si es una causa desconocida, que es un paciente que puede ser epiléptico, y empezar el tratamiento cuanto antes. La convulsión febril que habíamos comentado antes tiene una serie, que la vemos muchísimo, tiene una serie de criterios. Uno, normalmente se asocia a una temperatura mayor de 38 grados. Suele ser un niño entre 6 meses y 5 años de edad. Una convulsión por encima de los 5 años, una convulsión febril, es rara. Normalmente hay ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central. Si el paciente tiene una meningitis y convulsiona, ya no es una convulsión febril simple, es por otra causa. Ausencia de anormalidad metabólica que pueda producir convulsiones. El niño normalmente no tiene antecedentes de convulsiones febriles previas. Si ha convulsionado por otro motivo y durante la fiebre convulsiona, ya no se considera una convulsión febril simple. Una convulsión febril simple básicamente es un niño que tiene una convulsión generalizada que dura menos de 10 minutos en el contexto de un cuadro febril, normalmente es el primer día de la fiebre, y que durante las siguientes 24 horas no repite la crisis. Y la recuperación es ad integrum, o sea, que el niño se recupera del todo y queda asintomático. Si no cumple estos criterios, pues es una convulsión febril compleja. O sea, si el niño tiene fiebre, pero la convulsión dura más de 10 minutos, o repite durante el día, o la recuperación no es totalmente asintomática, se considera una convulsión febril compleja. Y estos niños tienen más riesgo de tener epilepsia en el futuro, los que tienen convulsiones febriles complejas. El diagnóstico diferencial en la convulsión, pues con el síncope, con la isquemia cerebral transitoria, con el ataque de ansiedad, con las crisis no epileptógenas psicógenas, que es lo que llamamos trastorno conversivo, que simulan la convulsión, la amnesia global transitoria también, y los trastornos del movimiento paroxístico también son diagnóstico diferencial que tenemos que tenerlo en cuenta en el diagnóstico de la convulsión. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una convulsión? Pues la valoración inicial, aproximación, ABCD, no intentar sujetar al paciente ni movilizarlo, protegerlo, retirando los objetos peligrosos a su alrededor, situarlo en una zona segura, en decúbito supino y en posición lateral de seguridad cuando ya han finalizado las convulsiones. En el momento de la convulsión es raro que el paciente se broncoaspire. Si vomitara, pues hay que ponerlo de lado. Aflojarle la ropa que le tenga apretada y no poner ningún objeto en la boca durante la convulsión. Se pone oxígeno si está desaturando, si satura menos del 95%, y si está indicado, pues llamamos a central y que nos autoricen a poner el estesolis rectal, que lo llevamos en la ambulancia, en la crisis convulsiva. Y al terminar la crisis, volvemos a valorar al paciente, a veces de otra vez, y tener en cuenta que un paciente después de una crisis comicial puede entrar en parada cardiorrespiratoria porque puede ser que esta convulsión sea causada por la hipoxia, que ha provocado cualquier arritmia o cualquier alteración e inmediatamente después el paciente deje de respirar. Entonces, después de una convulsión, las guías recomiendan valorar ABCD completo. Y una vez que ha parado la convulsión, pues terminar y completar la información que nos han dado para registrarla e informar al centro coordinador. ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Si ha consumido tóxicos, si se ha dado algún golpe previamente, si toma antiepilépticos, si es epiléptico conocido, por supuesto,
Si es epiléptico y toma medicación, si hay ausencia de algunas, que haya llevado días que no tome la medicación, que no haga cumplimiento correcto del tratamiento, si ha tenido alguna crisis recientemente, si ha habido, bueno, consumo de drogas y si el paciente ha tenido traumas, fiebre, cualquier cosa que nos haga sospechar que la convulsión es secundaria a otra patología. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos hacen llamar inmediatamente a central durante la BCD? Que la vía aérea no esté permeable, que esté taquimneico, bradimneico, por encima de 30, por debajo de 10, que el paciente desature, aire ambiente, menos de 90 en un paciente que no es EPOC, menos de 88 en un paciente EPOC. Por debajo de 90, esto es lo que recomienda la guía que está puesta en la intranet, pero por debajo de 94 en un paciente se debería avisar a central. Hipertensión, que tenga más de 185 y 105, también hay que avisar a central, o que esté hipotenso, con unas sistólicas por debajo de 90, que esté taquicárdico o bradicárdico, más de 120 o menos de 60, que tenga después de la recuperación un glajo menor de 15, que esté hipoglucémico, que esté con febril, o que el paciente tenga dolor. Un paciente que después de una convulsión tiene cefalea, dolor torácico, es un signo de alarma. Bueno, este es mi correo por si tenéis alguna duda. Hemos hablado del ictus y de las convulsiones. Esto insistir en registrar los datos correctamente en las hojas asistenciales, en hacer una evaluación correcta con las escalas de FAST y en el ictus, tener las aplicaciones en el móvil para que nos ayuden, para que no se nos olviden, porque no es una patología que veamos cada día y cuando llegamos queremos hacerlo bien, utilizas la aplicación y te asesoras. Si tenéis alguna duda, me escribís. Muchísimas gracias.